Muy buenas y sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo sobre esta historia de la Iglesia moderna y contemporánea. Hoy vamos a hablar sobre la cuestión social que surge en el siglo XIX y principios del XX, y hablaremos un poquito de la solución que da la Iglesia con la primera encíclica social, que es la Rerum Novarum. Durante el siglo XIX y el siglo XX asistimos a un enorme progreso técnico, industrial, comercial, primero en los países europeos y después en los demás continentes. El hombre ha comenzado en gran parte a dominar la naturaleza, ha superado las distancias, rompe los vínculos materiales, todo lo que le había condicionado durante toda la Edad Media. Hay un aumento del bienestar general, pero a la vez hay un aumento de la diferencia entre ricos y pobres. Esa sociedad de bienestar no se da para toda la sociedad en general, sino que hay una serie de individuos que acaparan la mayoría de las riquezas, y eso hace que se produzcan muchas diferencias entre unos y otros. Buena parte del siglo XIX y principios del XX nace una nueva clase social, que la llaman desde el manifiesto del Partido Comunista como el proletariado. Personas que viven en la miseria, personas que trabajan en condiciones infrahumanas, contratos para niños de 6 años, para mujeres indiscriminadamente, contratos de 14 o 16 horas diarias, sin ninguna ayuda, sin ninguna cobertura para enfermedades ni para nada. Son casos que aparecen en la obra de Carlos Marx, El Capital, o en las propias novelas de Charles Dickens, donde nos dan el ambiente ese de industrialización. Aparecen enfermedades como la escrofulosis, raquitismo, la tuberculosis como algo muy habitual en esos ambientes. Incluso en los ambientes campesinos aparece también la pelagra y demás. Los campesinos son hacinados en casas muy pequeñas, mal aireadas, sin agua, etc. Podemos decir que se forman 3 grupos sociales. Un grupo formado por el nuevo Estado liberal, un segundo grupo que es una burguesía que acapara el capital y el poder político, y luego lo que hemos llamado un proletariado que podemos dividir en tres clases de proletariado. Un proletariado campesino, apegado a las viejas tradiciones, a sus formas de vida muy antiguas, en muchas zonas viviendo en condiciones absolutamente de miseria, ya hemos dicho también de enfermedades, de su desarrollo, etc. Segundo lugar, el proletariado industrial, que también acabamos de hablar de él, con muchas enfermedades, con muchas horas de trabajo, condiciones insalubres, etc. Y finalmente una tercera clase, que es el proletariado de funcionarios, que es un proletariado gris que vive de la administración pública y de los servicios. Ante este problema surgen diversas teorías y escuelas económicas. Quizá aquí la que más va a sobresalir es la escuela de Manchester, que aporta una serie de teorías que podemos ver y resumir. Por un lado, el amoralismo económico, es decir, la economía no tiene nada que ver con la moral. No existe un salario justo o injusto, simplemente existe una ley de la oferta y de la demanda, por lo tanto no podemos hablar de una cuestión moral. Segundo, la libre concurrencia, es decir, se supera aquellos gremios medievales, las aduanas que existían, etc. Y aparece una ley de la oferta y de la demanda que cambia además radicalmente la postura anterior. Si anteriormente era la demanda la que hacía la producción, ahora la producción es la que da la demanda. Se produce para que haya una demanda. En tercer lugar, y esto es importante, el absentismo estatal. El Estado no tiene que intervenir en estas cuestiones. En algún caso, como suplencia simplemente, pero no debe de intervenir para nada. Y por último, el individualismo, es decir, no hay derecho de asociación, no hay derecho de contrato colectivo. Hay una ley en Francia que se da en 1791, que es la ley de Chapelier, que prohíbe todo este tipo de cosas y que se van a ir dando en todos los demás países. Bien, ante esta situación que acabamos de describir así de forma un poco rápida, hay varios intentos de solución. Por un lado está el movimiento socialista, que propone una transformación de la sociedad, el movimiento católico, que empieza con una actitud caritativa y luego ya se habla de una cuestión propiamente social, los estados liberales,
que más o menos lo que tratan es de mantener la situación, y por último la Iglesia, y aquí hablamos de obispos, sacerdotes, etcétera, que empieza con una cuestión social y que acaba con la Rerum Novarum, es decir, la primera encíclica social que va a ser elaborada por el Papa, o mejor dicho, publicada por el Papa León XIII. Si hablamos de los intentos laicos de solución del problema, pues tenemos que hablar en primer lugar del movimiento del socialismo utópico. Y aquí tenemos personajes como Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Owen, que realizan un análisis de la situación y que luego dan unas soluciones que tienen muy poco viso de realidad, por eso son utópicos, porque realmente no solucionan ningún problema, son muy criticados por el socialismo científico. Dentro de este socialismo utópico destaca el anarquismo que se dio curiosamente en los dos extremos de Europa, por un lado en Rusia y por otro lado en España, sobre todo durante la Guerra Civil. Era un movimiento muy duro socialmente, reprimiendo cualquier tipo de sociedad e intentando crear una sociedad absolutamente nueva. Ante este socialismo utópico nace otro socialismo, que es el socialismo científico, encabezado por Carlos Marx. Socialismo científico que va a propagar sus ideas a través de un libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista, o un folleto más bien que un libro, pero que fue publicado en el año 1848. Este manifiesto consta de 4 capítulos. El primer capítulo habla sobre los burgueses y el proletariado y habla de una lectura de la historia de la humanidad como una lucha de clase, lucha entre burgueses y proletarios. El capítulo segundo viene a delinear un programa de Marx y de Engels, que son los fundadores del Partido Comunista, y que presentan 4 puntos fundamentales. Primero, la finalidad del mundo comunista es crear una nueva mentalidad, de tal forma que el proletariado sea capaz de vencer a la burguesía y estar por encima de ellos. En segundo lugar, los comunistas resumen toda su ideología en la abolición de la propiedad privada. La propiedad privada es la que lleva como consecuencia todo lo que está sucediendo y esa separación entre ricos y pobres. Una vez que caiga la propiedad privada, van a caer todas las demás cosas, es decir, se superará el concepto de patria, el concepto de familia, el concepto de asociación, todo, no hace falta. La idea de libertad de conciencia y de religión no es nada más que una imposición de la burguesía. El capítulo tercero son descritos los diversos tipos de socialismo, en especial el utópico al cual critican. Y el cuarto muestra la posición de los comunistas con respecto a los diversos partidos de la oposición. Bien, ahí tenemos de una forma muy rápida también un poco las ideas laicas para solucionar el problema obrero. Nos metemos ahora con la Iglesia y la cuestión social. La Iglesia había tratado de solucionar ese problema que se está dando a lo largo de toda la historia, sobre todo en el siglo XIX, a partir de 2 métodos. En un primer momento era el método caritativo, era la solución inmediata, pero claro, esa solución inmediata al problema del hambre o al problema entraba en una espiral porque nunca llegaba a solucionarse. Entonces, el segundo paso sería la solución social, plantear una serie de alternativas para que eso no se vuelva a producir. Se puede acabar con el hambre puntualmente, pero claro, hay que acabar con el hambre a nivel social y que no se vuelva a producir. Bien, esas son un poco las líneas generales de la Iglesia. Ante la publicación que va a hacer León XIII de la Rerum Novarum, hay que plantearse antes 3 problemas que tiene la sociedad en este momento. Por un lado, nos preguntamos por el salario. ¿El salario está condicionado por la ley de la oferta y la demanda? ¿O podemos hablar de un salario justo? Podemos hablar de una moral, si queréis, en el tema del salario. Bien, esa es una cuestión que hay que plantearse y respondiendo a eso veremos lo demás. Segundo, ¿tiene que intervenir el Estado en este problema? Recordemos una cosa importante, en este momento los estados son estados liberales, es decir, estados que van contra el cristianismo, lo que significa que los movimientos católicos no están a favor de que el Estado intervenga en este problema. Es más, el 30 de enero de 1885 hay un congreso católico en Roma y las conclusiones son que el Estado no intervenga en este problema, por ser estados liberales. Y en tercer lugar,
la tercera cosa que hay que plantearse, sindicatos o corporaciones. ¿Qué es un sindicato? Una asociación libre de trabajadores. ¿Qué es una corporación? Una asociación donde, además de los trabajadores, entran los patronos, con lo cual hay una cierta diferencia. ¿Qué defendemos? ¿Que haya asociación libre solamente de trabajadores? Bien, esos son los tres problemas que nos planteamos: salario, intervención del Estado y sindicatos. Bien, pues ante este problema, el Papa León XIII, 15 de mayo de 1891, publica la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Sí podemos decir que, claro, el Papa no solamente interviene en esta encíclica, sino que pide ayuda a gente especializada. Hay tres personajes que intervienen en esta encíclica. Por un lado, el padre Liberatore, un jesuita, nacido en 1810, que trabaja en la Chilita Católica y que era neotomista y que escribe sobre economía social. El segundo, el padre Mazzella, también jesuita, profesor de la Gregoriana, que luego será creado cardenal de la Iglesia. Y por último, el padre Ciegliaria, dominico, nacido en Córcega, también tomista muy rígido y que también será creado cardenal. Bien, ante estos tres se llevan a cabo 4 esquemas, uno de cada uno de los personajes y un cuarto hecho por los tres. Bien, la Rerum Novarum podemos decir que hoy día ha sido redimensionada por todos los historiadores porque fue la primera encíclica social en la que abre la puerta a los problemas sociales, los problemas del mundo obrero y demás. ¿Qué dice la encíclica? Bueno, pues la encíclica hace, primero, una defensa de la propiedad privada, hasta ahora lo que siempre había hecho la Iglesia. Pero sí hay un matiz nuevo en esta encíclica, y es que el Papa habla de que la propiedad privada tiene una función social. Eso es importante porque es una novedad con respecto a todo lo que había dicho la Iglesia antes. Frente al intervencionismo sí o no del Estado, la Rerum Novarum es partidaria de la intervención, pero solo a modo de suplencia, no siempre. Habla también de los deberes de los trabajadores, pero también habla de un salario suficiente. Es verdad que todavía no se atreve a hablar de salario familiar, es decir, de un salario que mantenga una familia, pero sí suficiente por lo menos para mantener a una persona, porque había salarios que ni siquiera daban para eso. Abre una ventana que se va luego a introducir las nuevas ideas en las posteriores encíclicas que hay. Una no a la lucha de clase que habían dicho los comunistas, el manifiesto del Partido Comunista. Ahora bien, un sí clarísimo al derecho de asociación, es decir, al sindicalismo. Por lo tanto, eso es un poco, resumidas cuentas, lo que nos dice la Rerum Novarum. Hemos dicho que es una encíclica que va a abrir las puertas a las demás. A partir de entonces se van a publicar diferentes encíclicas sociales. Y tenemos Pío XI con la 40º anno, Pío XII que ofrece mensajes conmemorativos, Juan XXIII con la Mater e Magistra en el 61, la Pacem in Terre en el 63, Pablo VI con la Populorum Progressio en el 67, con la 80ª Advenies del 71, y Juan Pablo II, que ha dedicado 3 importantes encíclicas al tema social: la Labores Ecce del 81, la Solicitus Rei Sociale del 87 y la Centesimus Annus del año 92. Bien, pues hasta aquí así de forma rápida un poquito la cuestión social de finales del 19 y principios del 20 y sobre todo la Rerum Novarum. Yo doy un consejo, hace poco he visto que se ha reeditado la Rerum Novarum, leerla. Es verdad que está en 1891, metámosla en su contexto, pero pensemos que es una encíclica que abrió la puerta de la Iglesia a la cuestión social.